Vamos a compartir la palabra del Señor. Dios los bendiga. Padre, te damos gracias, Señor. Ha sido un fin de semana realmente movilizador, Señor. Hemos estado en familia celebrando una boda y te damos gracias por ese momento, por cómo tú has guardado de todo, de cada detalle, Señor mío, cómo hemos podido vivirla, Padre amado, en comunión, todo, Señor mío, cómo se van cumpliendo, Señor mío, esas etapas, Señor mío, que tú determinas para la vida y en tu orden de cada uno de tus hijos. Bendecimos ese nuevo matrimonio, el de Florencia y Santi. Te pedimos, Señor mío, que seas tú guiándolos en todo tiempo, en todo momento, en el nombre de Jesús. Te pedimos por sus padres, Señor, que hoy han dado también un paso en ese cambio que significa que nuestros hijos se casan. En el nombre de Jesús bendecimos el hogar de Oscar, de Beto y de todos aquellos que se sumen en esta tarde y en la grabación cuando sea subida al canal de YouTube. Bueno, agradecidos realmente. Agustín hoy también está en un retiro en Argentina, en Buenos Aires, con el apóstol Palavecino y los profetas Víctor y Cristian y otros invitados que había, y realmente veía las fotos y escuchaba algo de lo que él había compartido conmigo y bueno, con el servicio. Realmente es increíble cómo el Señor tiene sus tiempos y prepara, y es precioso. Y bueno, no voy a dejar para que Él comparta su experiencia cuando vuelva, si Dios quiere, el próximo sábado. Vamos a compartir ahora la palabra del Señor, confiando de que su Espíritu Santo será el que hable por nosotros, entendiendo que nada de nosotros puede hacer nada, pero sí su palabra, ¿sí? Y su palabra dice que Él la envía para que haga aquello por lo que Él la envía. Así que entendemos que hay un propósito cuando el Señor nos habla, y es que en algún área de nuestra vida el Señor quiere tratarnos. Hay algo que el Señor quiere hablarnos, exhortarnos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a compartir un versículo que realmente el Señor me lo trajo presente y fue un clamor. Está en el Salmo 119, en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos 119, versículo 105. Luego de ese versículo vamos a compartir en Mateo, que está en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13. Se los voy diciendo para no sorprenderlos y que estén preparados en el momento de que leamos la palabra y poder seguir el hilo conductor de lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. El Salmo 109, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo en este fin de semana, como les relataba, tuve la bendición de poder estar acompañando es mi ahijada, quien se casó, y significaba muchas cosas el estar presente para mí. Y también me llevó a movilizarme y a estar entre otras personas y en distintos lugares. Y uno que está acostumbrado a estar, digamos, en un contexto, rodeada de personas ya conocidas, en cosas, siente que hay algo diferente, y uno empieza a ver y a decir: Señor, necesito estar alineada a ti, porque no quiero que nada me separe, nada me desenfoque. Nosotros venimos con una antigua naturaleza, con una cantidad de vivencias, y a veces cuando estamos rodeados de personas que no están en sí, digamos, viviendo quizás en lo espiritual de la misma manera, no estoy diciendo eso, uno puede sentir como que es diferente lo que se mueve, es diferente el entorno, y realmente le decía: Señor, necesito tu guía, necesito esa guía. Y vino así la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Entonces, cuando habló de lámpara, enseguidita me llevó a las
10 vírgenes, a la parábola de las 10 vírgenes, y por eso les dije que íbamos a leer Mateo 25 después. Las lámparas antiguamente funcionaban con aceite. Cuando habla de lámpara, la palabra de Dios aquí en la Biblia está hablando de nuestra vida. Y las lámparas funcionaban con aceite, o sea que la lámpara, para encenderla, tenía que tener aceite, para dar luz, para que fueran útiles. Entonces era todo una mezcolanza de cosas. Yo decía, Señor, ordename todo lo que me estás queriendo transmitir. Entonces, el aceite me hacía entender, el Señor es el combustible para que la lámpara ilumine, ¿sí? Y esa lámpara somos nosotros, que yo te decía hoy. Y ese aceite que necesita la lámpara simboliza en nuestra vida lo que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que vamos a leer la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan que 5 eran sensatas y 5 insensatas? 5 prudentes y 5 insensatas, decía la palabra. Ahora vamos a ir ahí. Si pudieron ver, y quizás no, pero si pueden después igual, pusimos 2 adoraciones para compartir, que nos fueran guiando en lo espiritual a lo que el Señor iba a hablar. Fue lo que el Señor me trató. Y una de las adoraciones es: pon aceite en mi lámpara, Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite fresco. Llena hoy mi lámpara, Señor. Yo iré a proclamarte y seré testigo. Y por ahí viene la cosa. En la necesidad de que cual sea el lugar en que cada uno de nosotros esté, nosotros debemos ser siempre lámparas encendidas para ser testigos de Jesús. Y es difícil cuando nos encontramos en un contexto diferente, en un contexto diverso. Pero también el Señor me trataba y me trae un versículo que lo vamos a compartir. Y como Él hace, ¿no? Dice que no se pone una luz, no se enciende una luz y se guarda debajo de un almud, dice la palabra. Yo te estoy armando todo de antemano para que después comprendas. Sino que se pone sobre la lámpara encendida, la luz, se pone sobre algo para que ilumine el resto. Entonces te voy diciendo que el Señor, en la medida que vaya a nosotros desafiándonos, dándonos ese crecimiento y nos vayamos desarrollando en su palabra, nos va a empezar a exponer en lugares que quizás no estamos muy acostumbrados, en lugares que quizás nos incomoden porque nos saca de nuestra zona de confort. Y bueno, un poco todo esto me llevaba a entender que en el libro de Mateo, así como me dio esto, lámparas a mis pies tu palabra, o sea que mis pies tienen una lámpara, dice, y lumbrera mi camino. Mis pies tienen una lámpara, que es la palabra de Dios, que va iluminando mi camino, por donde yo voy caminando. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, esa lámpara que va iluminando mi andar, va mostrando. Sabemos que la palabra de Dios es espíritu. ¿Sabían ustedes eso? Que la palabra de Dios es espíritu. Y el espíritu está simbolizado en la Biblia como el aceite. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es que importante es que nosotros estemos, como el Señor nos va a hablar aquí en Mateo 5, como estas vírgenes prudentes. Vamos a leer la parábola para refrescarla, pero la hemos compartido muchísimas veces. Dice así, Mateo 25, versículo 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea que las lámparas tenían aceite y además llevaban vasijas con aceite para reponer en sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hablando de bodas, ¿no? Nosotros tuvimos una boda. En una boda, decíamos hoy, les compartía, en la cual los invitados eran conocidos. No se invita a una boda a gente que no se conoce, o por lo menos quizás, en esos casos no de matrimonio, que el otro acompaña, pero hay un conocimiento, se sabe quiénes son las personas. Entonces estamos para entender el contexto de la parábola que Jesús les traía. Está hablando de la venida de Jesús. Está hablando aquí la palabra de que no se saben cuándo va a venir el Señor. Sabemos perfectamente que no hay nada. Jesús mismo le dijo a los que le preguntaron y a sus discípulos que solo el Padre sabe en qué momento va a ser la venida. Pero vemos acá una cantidad de conceptos que yo empecé a hablarte al principio, pero quería que la palabra los respaldara, la palabra fuera la que sostuviera lo que yo te estaba diciendo. No te lo estaba diciendo por mí misma, sino a través de la palabra. Dice que las prudentes tenían las lámparas y vasijas con aceite. Y yo busqué el significado de prudente, y prudente dice que es discernir y elegir el mejor camino guiado por la sabiduría de Dios para evitar riesgos y actuar con sabiduría no humana. O sea que ser prudente es discernir y elegir el mejor camino, ¿sí? Guiado por la sabiduría de Dios, no por mi humana sabiduría, por el consejo de hombre, ¿no? Sino por la sabiduría de Dios para evitar riesgos y actuar con sabiduría que no sea la humana. También decía que ser prudente es tener la capacidad de discernir el propio bien, ¿sí? Ante cada circunstancia. Ni yo me entiendo la letra. Es la capacidad de discernir el propio bien ante cada circunstancia para así elegir el medio, ¿sí?, por el cual yo voy a actuar. O sea que estamos hablando de discernir, estamos hablando de elegir. Estamos hablando de que nosotros tenemos una responsabilidad, una vez que tenemos el conocimiento de que la lámpara de nuestra vida esté siempre con ese aceite fresco, con esa llenura. Por eso la adoración: llena hoy mi lámpara, Señor. ¿De qué? De tu espíritu, de tu presencia. Y la palabra de Dios dice que es espíritu. Yo te voy a leer lo que dice acá en Juan 16:3. Note, 16:63, perdón. Ay, estoy diciéndoles cualquier cosa. Juan 6:63. Mira lo que dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto dijo Jesús. Jesús hablaba palabras de vida eterna. Y dice que las palabras que él habló son espíritu y son vida. O sea, que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que es espíritu y es vida en mí, va a producir eso que va a hacer que mi vida realmente sea luz. Luz
para alumbrar mi camino y luz que alumbre a los que me están rodeando. Yo te decía que había leído, acá era, a ver si lo tengo. No te muevas de la Biblia porque si no te voy a entreverar, pero anota esto, Mateo 5:15, que yo te lo dije al principio. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida, estemos donde estemos, tiene que ser un testimonio de Jesús. Nuestro obrar, nuestro andar, nuestro hablar. Debemos estar como estas 5 prudentes que destaca aquí la palabra de Dios, que nunca sabemos cuándo el Señor va a venir. Pero también entendía que donde nosotros estemos, así no abras tu boca, no abramos nuestra boca para hablar de Él. Podemos testificar de Él. Y qué importante es el entender que debemos velar y estar llenos de su Espíritu, porque aunque no puedas hablar, haya algo en ti que permita que el Señor se manifieste. Y esto ¿cómo es? Siendo prudentes, no insensatos. Nosotros como hijos de Dios, estemos donde estemos, debemos ser testigos de Jesús. Ser lámparas que alumbren. Ser lámparas con aceite. Nosotros, en nuestro diario vivir, ¿andamos así? Yo entendía en todo este mover con conversaciones que muchas veces uno tiene que ser prudente y callar, porque podríamos decirle, está bien, todo te sirve, todo, con todas las cosas no nos ayudan a bienestar, no está mal, es lícito, pero quizás eso, y uno tiene que callar por prudencia. Pero quizás en ese callar uno puede interceder en oración. ¿Pero qué requiere? Requiere que uno esté conectado, buscando, sea cual sea la circunstancia, y que nada nos esté desenfocando. Entendía que debemos ser prudentes en todo momento. En una reunión con gente inconversa, en el lugar de trabajo con gente inconversa, en el ómnibus con gente inconversa, en la calle con gente inconversa, o aún entre hermanos en Cristo, porque también dice la palabra que nos edifiquemos los unos a los otros. O sea que si yo estoy buscando que el Señor obre a través de, o sea, el Señor está buscando obrar a través de mi vida, ¿yo cómo tengo que estar? Tengo que estar exactamente lista, velando. No sea cosa que llegue el momento y pierda la oportunidad. No sea cosa que el Señor también, al estar nosotros descuidados, como estas 5 insensatas que no llevaron aceite, o sea, no tenían vínculo, no tenían esa intimidad, no eran conocidas por el Señor, el de las bodas. Entonces no entraron a las bodas. Yo pensaba ayer, si alguien quería entrar al casamiento de mi sobrina, de mi ahijada, no iba a poder porque no era conocido, no lo iban a dejar entrar. Pero el que es conocido, ese entra. Es su palabra. Entonces, la que decía acá que era vida, las palabras que yo os he hablado, Juan 6:63, son espíritu y son vida. O sea que debemos llenarnos de su espíritu, de su palabra que es espíritu. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Para qué? Para tener esa luz. Es su palabra la que trae luz a nuestro entendimiento. ¿Se va entendiendo? Es el Espíritu entonces el que da la vida. Y se requiere ser prudentes, discernir. Es estar atento, es estar buscando cuál es la manera que nosotros tenemos que estar testificando de Jesús. Yo tengo una vieja manera de vivir, que si yo no estoy poniéndome delante del Señor, cuidando, velando, como dice aquí la palabra, es muy fácil que me deslice.
¿Por qué? Y porque la carne tiene memoria, porque la carne está ahí, pero las cosas de la carne para nada aprovechan. Yo quiero que mi vida sea de provecho, sea de bendición, sea donde sea que el Señor me permita estar, porque se supone que si la palabra de Dios es lámpara a mis pies y yo busco de su palabra, me lleno de su palabra y camino, voy caminando por lugares donde la luz de Cristo me va iluminando. Amén. Y para obtener ese aceite, te decía, no solamente el buscar, el leer, sino, yo no sé si sabes de qué manera se obtenía antiguamente el aceite. En unas prensas de piedra en las cuales se machacaba la aceituna para sacar el aceite de oliva y se machacaba y se machacaba. Y eso implica que nuestra vida tiene que pasar por esa prensa. Nuestra vida tiene que ser preparada, despojada. La aceituna tiene que sufrir un proceso de machaque, es triturada, hasta que larga ese aceite. La vida en Cristo no es una vida color de rosas. Bien claro dice su palabra que es un camino angosto. Que el ancho es el camino de la perdición y angosto el de la salvación. Entonces nosotros vamos aprendiendo y entendiendo que hay una manera de caminar en el Señor. Yo te pregunto, ¿está hoy tu vida y la mía acorde a lo que la palabra de Dios dice? No te estoy diciendo esto para cargar, ni para que digas, no es posible para mí. No. Nosotros debemos estar atentos, velando y ser prudentes, discerniendo y eligiendo lo que me es mejor. ¿Para qué? Para que yo pueda obrar guiado por la sabiduría de Dios. Entonces la palabra viene a decir, bueno, si hay algo que yo entiendo que no hice bien, si hay algo que yo entiendo que no estoy haciendo conforme a la palabra, Señor, perdóname, Señor, guíame, porque yo quiero lo que dice la palabra de Dios para mi vida. Que hay una realidad y que todo está bien, pero hay una verdad que está por encima de toda realidad. Y encender la luz que ha sido encendida en tu vida y en la mía, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos luz en el mundo. Y que esa luz que ha sido encendida no es para esconderse. Yo a veces le digo, Señor, hago bien en aquello, hago bien en otro, y entendía, cada vez te voy a exponer más, Viviana. ¿Por qué? Porque para algo te has estado preparando, para algo te he estado preparando en lo secreto, en ese machaque, en esa prensa donde el aceite ha sido, ¿verdad?, depurado. ¿Para qué? Para que ilumines a los que están alrededor tuyo. Pero requiere un velar, requiere un ser prudente, requiere que lleve aceite conmigo. No solamente que yo vaya, sino que yo tenga ese recurso de que el aceite fluya en mi vida. Es la presencia y el Espíritu Santo de Dios. Y debemos cuidar de cosas. Entonces nosotros tenemos que ser luz. Y para eso debemos tener aceite en la lámpara, porque debemos estar encendidos. ¿De qué me sirve una luz apagada? Una luz encendida, tener el aceite para ser encendido, ¿sí? Llenos de su espíritu. Entonces su palabra iluminará nuestro camino, ¿sí? A mis pies irá guiándolos. Tus pasos, mis pasos van a ser guiados por esa sabiduría, por esa palabra, por el Espíritu de Dios. Velad. ¿Sabes que eso me inquietó? Porque es tan fácil que nosotros, viste que hemos hablado de enfocar, de no desenfocar, de poner los ojos en Jesús en estas últimas reuniones. Entonces fíjate, por los caminos que tus pies andan. Fíjate, Viviana, por los caminos que tus pies andan. Te va a dar claridad total de cómo está
tu lámpara, de cómo está tu vida, de cómo está siendo iluminada o de luz para los demás, encendidos en que en su Espíritu Santo Él nos va a poner en medio para alumbrar. ¿Y para dónde? ¿Dónde? Si hay un lugar donde hay mucha luz, está bueno, más luz. Pero yo entendía que el Señor nos va a poner para alumbrar en los lugares donde no hay luz, en los lugares donde aún hay tinieblas. Si su palabra alumbra en nuestro camino, vamos a ser nosotros lumbrera para camino de otro. Mientras yo voy caminando con luz, también otros van a ver esa luz y los va a guiar. ¿Se entiende? Entonces tenemos que animarnos a que de la manera más sencilla nadie nos calle la boca. Hoy escuchaba un reel que lo compartí en mi estado y lo compartí con toda mi familia, en que decía, nos hacen callar la boca, si vamos a hablar de Dios, la gente, te censuran, no podemos hablar de cualquier cosa, y siempre comparto yo, ¿no? Como me pasó a mí en el trabajo, de que me llamaron la atención, de que no, que allí no hablara. Y yo me callé, pero me callé con rebeldía, ¿no? Y no estaba bueno tampoco eso. Porque con el tiempo entendí de que yo puedo testificar de Jesús aún sin hablar. Puedo testificar de Jesús callando. Puedo testificar de Jesús obrando. Y no es que sea por obra, sino que puedo ser diferente a los demás. Y muchas veces nuestra propia características, nuestro temperamento, nuestro carácter, si no estamos aceitaditos, si no estamos llenos de su palabra, si no hemos estado en esa comunión con Él, escapa, la que yo siempre digo, Viviana, y te das cuenta de que eso está allí. Si vos no estás, ¿qué estás alimentando? Hay un proverbio que dice, aquel que más alimentes dentro de ti será el que viva, el que predomine. ¿Qué fiera estás alimentando? ¿Cuál de los dos estás alimentando? Entonces, nosotros hemos sido llamados para hacer luz, dice la palabra, ¿sí? Pero ¿hay aceite en tu vida y en la mía para que no se apague esa luz? ¿Está ese aceite que haga que nos veamos como personas prudentes, que estamos velando y que no nos sorprenda en ningún momento que dejamos pasar la oportunidad quizás de testificar de Él o hasta la vipísima venida del Señor? Me inquieta, ¿sabes? Y no es que me ponga de religiosa, sino que debemos velar, debemos cuidar de ser esa lámpara encendida, que tenga ese aceite, que no nos falte, que no nos escasee como les pasó a estas insensatas. Insensato, ¿sabes qué es? Persona que desprecia la sabiduría de Dios. Despreciar la sabiduría de Dios es tenerla menos, es conocerla y no aplicarla. ¿De qué me sirve a mí el conocimiento? ¿De qué me sirve a mí el conocimiento? Por ejemplo, si un médico tiene todo el conocimiento y no lo aplica, ¿no? Un ejemplo común. Entonces dice, insensato es la persona que desprecia la sabiduría de Dios y sus normas y actúa de forma imprudente, irreflexiva, falto de discernimiento, rebelde, tiende a elegir caminos y comportamientos que no son prudentes. Insensato, persona que desprecia la sabiduría de Dios y sus normas. Actúa de forma imprudente e irreflexiva, falto de discernimiento, rebelde. Tiende a elegir, hoy hablábamos que el prudente elige el mejor camino. El insensato tiende a elegir caminos y comportamientos que no son prudentes, que no lo van a llevar a tener un resultado exitoso. Y nosotros podemos estar siendo, y esto lo digo con todo respeto, insensatos inconscientemente, por hábitos, por costumbres,
por influencias, por un carácter que no hemos podido aún dominar. Pero quiero decirte algo que el Señor me hacía entender. El Espíritu Santo de Dios empieza a incomodarnos a nosotros y empieza la luz de la palabra a traer entendimiento de qué decisiones debemos empezar a tomar en cambios. Un hábito es algo que se repite hasta que se forma, ¿verdad? Eso nosotros podemos empezar a desandar y entender que es la sabiduría de Dios. No es la palabra de hombre ni de mujer, sino que es la sabiduría de Dios. Aplicarla, entender, discernir y elegir. Y que te va a costar. A mí me cuesta. Hay cosas que me cuestan. Termino de orar, alabar, es todo divina, es algo así. Se me cruzó alguien y digo, Padre, creí que lo había logrado ya. Pero otra vez tropecé de nuevo con la misma piedra. Pero no importa las veces en que caigamos, volvernos a levantar. No te digo que estemos chacoteando en la sangre de Cristo y que estemos practicando pecado, pero sí entender de que el Señor está queriendo forjar en nosotros algo para algo. Y eso es que nosotros seamos esa luz, que Él va a exponer y que su palabra, lámpara es a nuestros pies, significa que no vamos a caminar en oscuridad. Significa que vamos a caminar por caminos de luz. Significa que nosotros vamos a poder estar recibiendo esa sabiduría de Dios para todo aquello que se presente en nuestra vida. Eso nos va a dar confianza. Eso va a quitar toda ansiedad. Pero yo tengo que estar prendidita. Que es su palabra, que es espíritu y es vida. Lámpara es a mis pies la palabra de Dios y lumbrera le hace luz a nuestro caminar. ¿Se entendió? ¿Sí? Cuando el Señor nos habla, Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Creo que todos tenemos oídos para oír y nuestros oídos espirituales están siendo cada vez más abiertos por el Señor. Permitámosle al Espíritu Santo de Dios que traiga a nuestra vida esa convicción de que la prudencia, el buen discernir, el elegir por la sabiduría de Dios, por el manual de vida, nos va a evitar un montón de problemas y va a hacer que nuestra vida, esté donde esté, hagamos lo que estemos haciendo, esté cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha traído. Nuestro propósito no es que cumplirlo en un día determinado y punto. Es un caminar, es un proceso. Mientras tanto, vamos tocando la vida de otras personas. Estemos atentos, estemos velando para que podamos tener ese encuentro un día, todos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor porque Él, a pesar de nuestras fallas y reiteradas, yo diría tropiezos o caídas, Él siempre insiste con nosotros. Amén. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor mío, por guiarnos a través de la enseñanza por la cual tú quieres que nuestro caminar sea conforme a tu propósito, a tu palabra, a lo que es bueno para nosotros. Enseñándonos, Señor, como estas 5 vírgenes prudentes, Señor, estaban con sus lámparas llenas de aceite, pero a su vez tenían ese recipiente con aceite. Eso habla de estar en esa comunión, en ese combustible que es necesario para nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor mío, por tu gracia divina. Te damos gracias porque tú eres fiel a pesar de nosotros ser infieles. En el nombre de Jesucristo, queremos caminar
en la luz de tu palabra. Bendigo a cada familia, a cada persona, Señor mío, que este mensaje ha llegado, y te pido que, Espíritu Santo de Dios, sigas hablando a nosotros tu misericordia, tu bendición, para todo aquello que tengamos que enfrentar en estos días. Entendemos que nada escapa a ti y que tú siempre te adelantas. Tú nos preparas el camino. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, que tengan un fin de semana descansado, reparador y con toda la fuerza del Señor empezar la semana que viene. Gracias por estar y por perseverar. Amén. Bendiciones.